Continuamos con el siguiente compareciente, el doctor, bueno, también es doctor, pero don Sergio Nassarre Aznar, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili, doctor europeo en Derecho y máster en Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge y fundador y primer director de la Cátedra UNESCO de Vivienda, entre otras cuestiones. Le agradecemos muchísimo su disposición por estar aquí con nosotros y sentimos un poquito los horarios en los que llevamos, pero esperamos que nos pueda usted ilustrar. Le damos como un tiempo orientativo entre 20 y 25 minutos, si le parece bien, pero vamos, que no somos estrictos. Muchas gracias. Bueno, pues muy amable. Muchísimas gracias, señora presidenta y diputados. Pues gracias por su invitación. Para mí es un honor estar aquí entre todos ustedes hoy e intentar, pues bueno, ayudarles en lo que ustedes consideren. Yo estoy a su disposición y, por lo tanto, bueno, estuve aquí el año anterior a la aprobación de la Ley de Vivienda. Yo allí ya expliqué lo que me parecía. Lamentablemente tengo que decir que el tiempo me ha dado la razón, no ha ido bien. Y verán que un poquito lo que vamos a intentar es enseñarles primero un contexto de lo que está pasando desde nuestro punto de vista. Siempre les voy a explicar las cosas desde el punto de vista académico, científico. Nosotros llevamos muchos años trabajando en materia de vivienda en la Cátedra UNESCO de Vivienda. Es la única Cátedra UNESCO de Vivienda del mundo, fundada en 2013. Y bueno, ya llevo más años, digamos, 30 años en temas hipotecarios y en temas de vivienda, ¿no? Por tanto, lo que les voy a explicar, yo soy profesor de una universidad pública, por lo tanto, digamos que no soy arquitecto ni nada y no tengo que hablar en nombre de ningún grupo, ni de lobby, ni de nada, sino simplemente yo soy profesor y, por lo tanto, les voy a explicar las conclusiones de nuestros trabajos de investigación durante estos 30 años. Primero vamos a ver un poquito de impacto y vamos a ver pues, unas propuestas muy concretas. Vamos a intentarlo así. He hecho un ejercicio y he juntado los gráficos que han preparado los compañeros de la Universidad Rey Juan Carlos en relación a la evolución de los precios de la vivienda, tanto de compraventa como de alquiler, y los he superpuesto a las normas que se han ido aprobando estos últimos 17 años, desde la crisis financiera mundial de 2007, que es cuando empezó todo. Y como pueden ustedes ver, aquí les he puesto las leyes clave que se han aprobado en temas hipotecarios y en temas de compraventa y de propiedad. Y efectivamente ven ustedes ahí la Ley 1/2013, que yo ya he escrito varias veces, pues que era muy desafortunada, y ven ustedes que empezó el pico de los precios de nuevo después de la depresión de la crisis financiera de 2007, pues en 2013 ven ustedes que empieza ahí, a causa de esta ley, una recuperación de los precios de la vivienda, que siguieron subiendo hasta la siguiente ley, la 5/2019, también una ley, desde mi punto de vista, muy desacertada, y a partir de ahí bajó por el tema del COVID, que esa franja, esa gris que ven ustedes ahí, que fue el COVID, pero enseguida que se recuperó el COVID, como ustedes ven, empezó a subir otra vez el precio de la vivienda, y cuando se ve que va a bajar un poquitín, se aprueba la Ley de Vivienda, la 12/2023, y el precio vuelve a subir otra vez. Entonces, bueno, es muy importante, si se hacen normas, que tengan, bueno, ya no quiero decir que tenga un impacto positivo en los precios y que la cosa sea haciendo más asequible, pero por favor que nos hagan normas que encarezcan la vivienda cada vez que se hace una. Y dice, pero profesor, esto es una exageración, eso solamente pasará ahí. Bueno, vamos a ver el alquiler, Y vamos al alquiler y nos vamos a la parte izquierda con el precio medio de la vivienda en España. En el medio tienen ustedes la oferta, por lo tanto a la izquierda tiene el precio, el valor de la renta, lo que vale cada mes, la oferta media en España en el centro y la combinación de ambos en la derecha. Y he hecho lo mismo, he superpuesto las leyes que se han aprobado en esta casa en los últimos 17 años y que tienen que ver con el alquiler, y que sale, bueno, pues que si ustedes ven, por ejemplo, en relación al precio, cómo ha ido subiendo la renta, se aprueba la ley 17/2019 ahí, y ahí hay una pequeña bajada. Dice, pues muy bien, hemos acertado, va bien, durante un año. ¿Qué pasa? Se aprueba el decreto ley 1/2021, en contexto, en principio, de fin de pandemia, digamos, pero en ese decreto ley, por primera vez, se amparan a los ocupas en nuestro país. Y entonces empieza a despegar el precio de la vivienda a partir de 2021. En 2022, Real Decreto Ley 20/2022, con extensiones forzosas de los alquileres, con actualizaciones capadas del alquiler, con extensiones de moratoria de lanzamiento de ocupas y de los inquiocupas que se han mencionado antes, y ven ustedes que esa curva del precio se dispara aún más y va subiendo. Ley de Vivienda 12/2023 acaba de subir del todo. Por lo tanto, a cada norma que se ha hecho en esta casa, y yo no he superpuesto ahí las catalanas, pero les puedo asegurar que puede ir peor. ¿Qué pasa con la oferta, el de en medio?
Y dice, bueno, pues vamos a ver, las mismas leyes son de alquileres que afectan, y efectivamente, tenemos la ley de 2019 y la oferta sube un poquitín durante un año. Y dice, pues hemos acertado, muy bien. Es una ley que además ya les comento que no tiene ninguna base científica, no hay ningún sistema funcional de alquileres que tenga el contenido que tiene esa ley de reforma de la LAO. Ninguno. Bien, bueno, pues hemos acertado, éxito total. ¿Qué pasa? Decreto ley de los ocupas, baja la oferta en picado. ¿Qué pasa luego? Real Decreto Ley 2022 con estos topes de subida de alquileres, con extensiones forzosas de alquileres y tal, sigue bajando. Ley de vivienda baja hasta el suelo. Ya lo ven, esto está ahí. Está abajo del todo. Habrá que hacer la gráfica más grande luego. Y luego tiene, al final, la combinación de ambas. Y la combinación de ambas, pues lo que, sin extenderme más ahí, la parte final, desde la ley de vivienda, ven el pico hacia arriba, prácticamente en vertical, en el que nos encontramos ahora, que es la tensión de las que ustedes están tan preocupados en esta comisión, que por eso creo que la han constituido, ¿no? o que está funcionando, ¿no? Y ahí les he puesto un ejemplillo, ¿no? Que la oferta de viviendas en alquiler en 2019 era de 1 millón y en 2024 ha bajado en 240.000. Entonces es imposible que así consigamos que el precio se modere de modo alguno. Y dice, bueno, pero ¿esto tiene algo que ver las leyes? Bueno, eso lo acabo de poner. Le he puesto las leyes superpuestas en la gráfica hecha de la evolución de los precios por la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno. Cataluña, bueno, lo he puesto ahí un poquito, pero vamos, no vamos a entretenernos mucho. Digo porque muchas veces se fijan en lo que hacemos allí y ya le digo yo que no lo hacemos demasiado bien. Simplemente destacar aquí, simplemente la franja gris. Yo les destaco la franja gris. La franja gris son los 15 meses que estuvo en vigor el control de renta catalán con la ley 11/2020, antes de que fuera declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y si ven ustedes la rayita amarilla esta que ven ahí, ven que al principio baja un poquitín los precios, y les digo que esto es importante para lo que explicaré después, pero que luego suben en picado en mitad del control de renta. Entonces, ¿es posible que a través de un control de rentas alquileres los precios suban? Claro. Bueno, pero esto es muy raro. No, ha pasado siempre en todos los países del mundo, sin excepción. Pero bueno, en países muy tensionados, no, esto pasa desde los tiempos de los romanos. De los romanos de Roma, de hace 2.400 años. Entonces, ¿es posible que cada año pase esto? Claro que va a pasar, poco a poco. De hecho, ya tenemos una bajada de un 17% de la oferta y una disminución muy pequeñita, 5% de los alquileres, que eso siempre pasa, que es esa bajadita que ven ustedes ahí también, en el 2020, por el susto, porque la 11/2020 ponía multas hasta 900.000 euros. Y dices, hombre, claro que bajo, lo tengo que hacer. Ahora bien, retiro las mejores propiedades del mercado, las malas que se alquilaban baratas las subo y empiezo a alquilar el parking por separado y el trastero por separado. Y me da un sobre para compensar. Entonces, claro que sube. En todos los países. ¿Pero esto es racional? ¿Esto es así? Sí, es así siempre. ¿Podemos hacer algo para evitarlo? No. ¿Por qué? Porque ha pasado siempre igual. ¿Tenemos que insistir en controles de renta? No. ¿Es que aquí esta vez va a funcionar? No. Bueno, y usted dice, qué exagerado, profesor, está siendo muy exagerado. Bueno, les pongo esta diapositiva. Este es un trabajo del profesor Kolodinin, con el cual organizamos un congreso en mayo del que viene en Tarragona, y él ha publicado este año un trabajo, los 206 trabajos científicos, es puramente trabajo científico, de los últimos, lo ven ustedes ahí, 50 años, casi 60 años, en todos los países del mundo que él controla, es decir, y todos los continentes, lo tienen todos ahí. Y el efecto es, efectivamente, una bajada de los precios del alquiler. Dices, hombre, pues muy bien, estos son los números de papers que refieren, que acreditan bajadas o los impactos. Efectivamente, hay una bajada de las rentas, pero luego reduce la movilidad laboral. Para aclarar, reduce la renta en ese momento. Luego, como les he explicado antes, vuelve a subir inmediatamente. Reduce la movilidad laboral, el que ya tiene un control de renta no tiene ningún interés en conseguir un trabajo fuera de su ciudad, a más de 100 kilómetros, porque las otras ciudades no le garantiza a nadie que le dé un alquiler capado, digamos, porque no existe, porque no hay mercado, está fuera. Los que ya están se quedan, los que llegan nuevos no entran. Segundo, aumenta la vivienda en propiedad con el control de renta. ¿Por qué? Porque los propietarios no lo sacan a alquiler y lo sacan a venta y, por lo tanto, la gente lo compra. ¿Quién lo compra? Luego lo explico quién lo compra. La construcción de nuevos edificios destinados al alquiler se paraliza. La calidad de las viviendas se deprecia enormemente. Hay un aumento enorme, digamos, de la renta en los municipios no controlados, que son los únicos donde existe aún algo de mercado, y los que han sido expulsados y no llegan a las ciudades tienen que irse allí y, por lo tanto, empiezan a subir artificialmente precios de alquiler en pueblos no controlados, que son los que están más cerca de los controlados. Como no hay mercado y no pueden entrar, suben allí.
y baja el supply, lo que es la oferta, y efectivamente pues el mercado se bloquea, se satura. Dice, bueno, pero esto solamente en un país. No, son todos los países que ha estudiado este profesor, no recuerdo si son entre 15 y 20 países, pero son 206 trabajos de 112 trabajos empíricos de los últimos 60 o 70 años. ¿Va a ser esto distinto? Aquí no. Bien. Cataluña. Les explico también cuál es la política, digamos, que se está haciendo y que yo creo que es muy equivocada y que luego da pie a las aportaciones que les quiero hacer a la parte final, para que les sean de utilidad, ¿no? Esto es un informe oficial de la Agencia de Vivienda de Cataluña. Y los responsables de vivienda en Cataluña, cada año, salen orgullosos enseñando este gráfico. Dice, estamos muy orgullosos de que hemos aumentado en 3 millones, en 4 millones, en 20 millones la dotación del alquiler social de vivienda. ¿Perdón? ¿Que usted está orgulloso que cada vez hay más gente que necesite la ayuda pública para vivir? ¿De verdad me está diciendo esto? ¿Esa es su política pública de vivienda? Me está diciendo que desde los años 2011, 12 y 13, ¿se acuerdan ustedes los peores años de la crisis, hombres de negro, intervención pública, tal? Se ha multiplicado por 4 la cantidad de ayudas al alquiler en Cataluña. ¿Ven ustedes el gráfico ahí? ¿Lo tienen ahí? Y que se ha pasado de dar 30.000 ayudas en 2010 a 70.000 ayudas en 2022. ¿Eso es ir bien? ¿Eso es para salir por la tele diciendo estamos muy contentos de dar más ayudas? Esto no tiene fin. Esto no acaba nunca. No acaba nunca. ¿Cuándo se acaba? Nunca. Va creciendo. ¿Lo ven ustedes ahí? Bueno, más cosas. Aquí tienen el impacto de la ley de vivienda. Esta es la evaluación interanual, tanto mayo 2023, mayo 2024. En resultado, en 45 de las 47 provincias se ha incrementado el precio interanual de la vivienda en alquiler. O sea, la ley de vivienda lo ha conseguido que en un año haya subido el alquiler en 45 de las 47 provincias. ¿Alguna catalana? Es más, la que más, Gerona. Bueno, pero si tiene el control de renta, además, durante 3 o 4 meses ya tenía cuando se hizo esto, ya, peor. Pero la que más de España, la que más. ¿De cómo es posible? Ya se lo acabo de explicar. Claro que es posible. ¿Ha pasado en todos sitios? En todos sitios. Ahí tiene la de Gerona, en Cataluña un 30% más, etcétera, etcétera. Bueno, más cosas. Otra política catalana. Otra política catalana. Terrassa. Terrassa fue el primer municipio en Cataluña, no sé si lo conocen, en empezar a multar. A multar pisos vacíos, a sancionar, etcétera, etcétera. Yo les he puesto aquí, en el ejercicio académico que hemos hecho, que es ver a través del portal de transparencia cómo les ha resultado esto, es decir, cuánto más barata es la vivienda en Terrassa después de empezar a multar en 2013 a los pisos vacíos. Y se lo digo porque antes de hacerse el decreto de sanción a pisos vacíos, ha sido la única vez que yo sepa que se ha preguntado en un instituto académico si la sanción a pisos vacíos tenía un impacto positivo en la asequibilidad de la vivienda, en la oferta de vivienda. El instituto académico, que es el instituto Ivalua, los que sois catalanes lo conocéis, el instituto universitario, le dijo que no servía para nada, que era totalmente contraproducente, que las experiencias internacionales no habían servido para nada más que simplemente recaudar, y al año siguiente vaya a aprobar el decreto igual. Y Terrassa dice, esta es la mía, empiezo a multar. ¿Y qué pasa entonces? Pues que ven ustedes, hasta las primeras multas, el precio del alquiler bajaba en Terrassa. Les he puesto una flecha verde ahí. Va bajando. Llegan las primeras multas, se queda el precio estancado. Dice, pero no tenían que servir para que siguiese bajando, para que hubiese más oferta. No, pero ya lo ven ustedes. Se estanca. Siguen las multas y a mitad de las multas, lo ven ustedes ahí, empieza a subir el precio otra vez. Le declaran nulos los 900 expedientes sancionatorios a viviendas vacías, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ilegales. El Tribunal Supremo ni les admite a trámite el recurso ni el Tribunal Constitucional. Y es esa raya más gorda que les he puesto ahí. Todo esto es ilegal. ¿Qué pasa? ¿Se dispara o no se dispara? No se dispara. Sigue la progresión de crecimiento que ya había empezado con las multas. Sigue ahí. Se aprueba la 17/2019, una ley también muy desacertada desde mi punto de vista, en varios aspectos. Especialmente porque la 1/2022 acaba de ser declarada inconstitucional en parte hace un par de semanas por el Tribunal Constitucional. Bien, pues aprovechando la nueva ley del 17/2019, empieza a poner multas otra vez, para ver si no eran ilegales. Va y se declara inconstitucional el 17/2019. Y eso ha contribuido de alguna manera, en algún momento, a que baje los precios del alquiler en Terrassa. No.
Pero alguna novedad, esto es nuevo, esto no. Pero si se lo habían preguntado al Instituto Ivalo antes de hacer el decreto, ¿pero qué hacen? De verdad que desde la universidad siempre les preguntamos, ¿qué hacen? Yo lo que recomendaría es que a veces parasen un poco, no lo sé, digo, un momento, ¿saben que todas las leyes que han hecho, les acabo de demostrar las leyes más importantes que han hecho en propiedad y en financiación hipotecaria y en alquiler? Y todas han contribuido a subir el precio de todo. Y han visto ustedes que ha pegado picos cada vez. Los he superpuesto. Ese es un ejercicio sencillo. A pesar de todo, esto me gustaría contextualizarlo a nivel europeo. Cuando decimos, es un drama el tema de la vivienda, primera cosa que les quiero trasladar, que todos los países nórdicos están peor que nosotros. Primera idea. Por lo tanto, cualquier intento de que nosotros cambiemos nuestro modelo del tradicional que teníamos hasta ahora, que les intentaré explicar desde mi punto de vista cuál era, a modelos nórdicos, piensen que todos los países nórdicos sin excepción están peor que nosotros. Hombre, profesor, ya está otra vez exagerando. Bueno, datos de Eurostat. Aquí no hay flechas. Estos son los números tal cual de Eurostat. Y tienen ustedes el sobreendeudamiento familiar a causa de la vivienda en España es el 10,9. Un pelín peor a causa de estos últimos 3 o 4 años, por las políticas que se han hecho, que la media europea. Siempre habíamos estado por debajo de la media europea. Y los últimos 3 o 4 años estamos un pelín por encima. Claro que vamos a peor, se lo acabo de enseñar. Y los demás países, hombre, pero Alemania va a ir muy bien. Y Noruega, no, aquí lo tienen ustedes. El sobreendeudamiento en España un 10% a causa de la vivienda. En Dinamarca es el doble, el 20%. ¿Cómo? ¿Los daneses? ¿De verdad? Sí, el doble. Y en Suiza es un 16%, por lo tanto, nosotros recordemos un 10%. Suiza un 16%, Noruega un 13%, Bélgica un 12%, Alemania un 11,4%, Luxemburgo un 10,7%, los Países Bajos un 10,7%, Austria, la famosa Austria un 10,7%, Suecia un 10,1%. No puede ser. Pero tendrían que estar mucho mejor, más altos, más todo. No, están peor. Pero políticas que han hecho de acompañamiento del alquiler, no, están peor, se lo acabo de decir. Son datos de Eurostat. Ahí no hay nada, no hay siquiera dibujos. Y pero eso solamente son los ricos que están mejor. No, vamos al primer cuartil. El primer cuartil de la sociedad, se lo he puesto aquí debajo. España tiene o sea, los países, aquí para hacerlo fácil por el tiempo, Dinamarca, Suiza, Alemania, Noruega y Suecia tienen un sobreendeudamiento en el primer cuartil, en la franja más humilde de la sociedad, superior a los más humildes en España. Ahí lo tienen, un 31,6% en España y, por ejemplo, en Dinamarca un 53%. Y en todos los demás que les acabo de decir, un 33%. Digo, no puede ser. Pues sí que es. Entonces, ¿quiere decir que sus políticas funcionan? No funcionan sus políticas. ¿Vale la pena cambiar nuestra política por la suya? No. ¿Pero por qué? Porque esos números son los que son. Más cosas. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se explica cuál es la gran diferencia entre nuestro sistema y el suyo? España, Portugal, Italia, Malta, Grecia, Chipre, todos esos países, lo que siempre han tenido en su política de vivienda es una propiedad privada en manos de las familias lo más distribuida posible. Desde la clase media, como el anterior ponente, la clase alta a mí me da igual, la clase media hasta abajo del todo. Y a facilitarles el máximo posible. ¿Lo hemos conseguido? Por supuesto. Desde el año 50 y el año 60 hasta 2011 se han construido 6,8 millones de viviendas públicas en propiedad. Con el dinero de todos, 24, 25, 28 millones de españoles han podido vivir en su casa en propiedad. Podríamos discutir, y entramos ya con el bisturí, si luego se les dejó especular o vender demasiado pronto, eso es otra cuestión. Si tenían que haber devuelto la parte en que se beneficiaron de dinero público, correcto, totalmente de acuerdo. Pero el gran éxito de tener, y aquí lo tienen ustedes, el 45% de la población española propietarios sin hipoteca, el 45% de la población española es propietaria sin hipoteca. Y entre los más pobres, los de bajos ingresos, el 36% de la gente más humilde en España es propietaria sin hipoteca. Y eso es un éxito sin parangón. Hombre, pero otros países estarán mejor. No. ¿Cómo que no? Los tienen ustedes aquí abajo. En Dinamarca, únicamente el 19% en Alemania, únicamente el 19% de la población es propietaria sin hipoteca. Nosotros recordemos un 45%. ¿Y qué son todos los demás alemanes que no son propietarios sin hipoteca? O están pagando dinero a un banco, que son muy poquitos, y la mayoría que son inquilinos de los ricos. ¿De verdad que queremos una sociedad, y esto sí que es así, llevo muchos años explicándolo, de ricos propietarios y de pobres inquilinos? ¿Y de verdad queremos, por las políticas que llevamos haciendo 17 años,
de que solamente los que más tienen puedan ser propietarios. ¿De verdad queremos cambiar eso? España nunca ha sido así, Italia nunca ha sido así, Malta nunca ha sido así, Chipre nunca hemos sido así. Pero es que los nórdicos peor. Ustedes saben, les doy un último dato, ustedes saben, y si ven abajo, los números de abajo, son la gente del primer cuartil, los más humildes, abajo del todo, les superamos a todos también. Entonces, ¿saben ustedes cuántos suizos son propietarios de sus casas sin hipoteca? Recuerden, nosotros un 45, ellos un 4. ¿Cómo que un 4? Un 4% de los suizos son propietarios de sus casas sin hipoteca. ¿Y qué son los demás? Los demás son inquilinos, la inmensa mayoría, de 6 fondos buitre de inversión, no sé si lo pueden borrar esto, que controlan el 36% del mercado de alquiler en Suiza, el mercado inmobiliario, perdón, en Suiza. 6 fondos de inversión internacional. ¿De verdad queremos que cada vez más se concentre la propiedad privada en esos fondos en lugar de que la tengan las familias? Esto es lo que hace la ley de vivienda. Exactamente igual. Y las normas que les he enseñado hasta ahora, exactamente igual, llevan 17 años haciendo eso, cuando nunca habíamos sido así. Y por eso estamos perjudicando a las familias españolas. Aquí se lo he puesto en un mapa, pero bueno, no tenemos tiempo. Y aquí lo que he correlacionado es los países, y son los que les he mencionado, los países que se correlacionan de propiedad más distribuida, es decir, más familias siendo propietarias, con más familias viviendo en pisos, porque vivir en pisos es compartir espacio urbano, la construcción en vertical es la mejor vía. Los nórdicos no nos pueden dar lecciones de nada en relación a esto, viven que sus casitas de chocolate en Ámsterdam. ¿Sí? Y en tercer lugar, que la vivienda sea más asequible. Y en los que tienen en verde, los países que tienen en verde y las zonas más densas de población que tienen en verde, son aquellos países que correlacionan positivamente que haya más ciudadanos viviendo en propiedad, que la vivienda sea más asequible y que vivan más en pisos. Por lo tanto, esta idea de que cuantos más propietarios mejor, cuantos más se vivan en pisos mejor, y entonces la vivienda será más asequible, se correlaciona totalmente al revés. Es decir, menos gente propietaria, menos gente viviendo en pisos y vivienda más cara en todos los que ven en rojo, que se los he mencionado hace un ratito. Y entonces dice, bueno, pero profesor, ya ustedes de derecho, se explica muchos rollos y tal, pero no ponen cifras, no ponen números. Bueno, Banco Central Europeo, estudios de este año. Empezó este año por primera vez a hacer un estudio. Dice, vamos a ver la riqueza de las familias europeas. Sorpresa, las familias europeas se han beneficiado estos últimos 5 años de un ingreso de un 29% en su riqueza. Ah, pero serán los alemanes y los suecos. No. ¿Cómo que no? No. ¿Quiénes son los más ricos de Europa? Luxemburgo, que es una historia aparte, muy pequeñito, otra historia. Malta, Irlanda, el segundo, el tercero de Europa. Chipre, el cuarto. España, el quinto o el sexto, ¿de verdad? Y por la cola está Alemania, y por la cola está, está Finlandia, por la cola está Austria, Sí. ¿Por qué? Porque tienen muy pocas familias propietarias de sus casas. El Banco Central Europeo ha atribuido expresamente que este aumento de riqueza de las familias es a causa del aumento del valor de sus inmuebles. Los países que tienen menos propietarios, donde los propietarios solamente son los ricos, y entre ellos todos los nórdicos, sus familias son más pobres. Central Europeo. Ideas fuerza que les concluyo de esto. Que les puede ser, yo creo que alguna idea pueden ya ver aquí. Vamos a ver. Primero, la situación actual de la vivienda, la que nos encontramos en 2024, es por la crisis financiera mundial más una política errática de vivienda multinivel de 17 años. Lo que se ha hecho no se entiende para nada desde el punto de vista académico. Nada de lo que se ha hecho multinivel. Desde Bruselas, pasando por Madrid, esta casa, pasando por los parlamentos autonómicos, depende de qué autonomías. No se entiende nada. Es decir, si estamos tan mal no es por casualidad, es porque se ha hecho muy mal. Segundo lugar, no han funcionado políticas intrusivas de sanciones, recargos tributarios, expropiaciones, controles de renta que las comunidades autónomas llevan implementando en sus normas desde 2015. Tercero, la Ley de Vivienda, la 12 de 2023, establece medidas que dificultan el acceso a la vivienda a los que no la tienen, lo acabo de enseñar, ampara la situación de los que la tienen de manera ilegal y precaria, a los ocupas, y les quita la propiedad a los que ya la tienen expropiándosela. Los artículos 10 y 11 que ustedes aprobaron, y que yo ya les los dije un año antes de que se aprobase en esta misma sala, expropia la vivienda de todos los españoles y la pone en manos del Estado, la ha sacado del Código Civil.
Esto es inaceptable, único, en el mundo. Impresionante. Impresionante. Cuarto, degradación de la propiedad privada y concentración de los inmuebles en pocas manos. Si no dejamos a las familias comprar, ¿quién compra? Los fondos. Los fondos han comprado. ¿Y cómo se sabe? Porque en los últimos 4 o 5 años han duplicado el número de viviendas que gestionan los fondos. Fondos antes no existían. No hablábamos nunca de fondos, nadie, ni en la universidad. Lo han comprado ellos. ¿Quién más lo ha comprado? Los extranjeros. ¿Cuánto? Un 14,8%. De media en España, las compraventas del año pasado lo han hecho extranjeros. Un 30% en Baleares. Impresionante. ¿De verdad que si no dejamos comprar a las familias españolas lo compran otros? Claro. ¿Y la propiedad privada tan maligna no desaparece? No. Se concentra. ¿En quién? En estos. ¿Y en quién más se concentra? En los alcaldes. ¿Y están encantados los alcaldes de concentrar? Claro. ¿Y tener muchos inquilinos sociales? Claro. Ah, pero profesor, ya está exagerando otra vez. No, Viena es así. Viena es así. Viena han tardado, esta mañana ha salido creo en el debate, Viena. 100 años han tardado Viena en hacer el stock inmobiliario donde el 60-65% de los inquilinos son sociales. Dice, ah, pues muy bien, vamos a empezar ahora. Buena idea. En 100 años no ha cambiado el alcalde de Viena. El alcalde sí, el partido. Claro, el alcalde se va muriendo, supongo, el partido. Excepto 3 o 4 años en los años 30, que ganó el partido fascista por las circunstancias internacionales, el resto ha mandado siempre un partido, él solo o en coalición. Porque seguramente al final del discurso va a decir que si gana otro, igual os quito la casa. Os quita la casa. Y entonces los profesores han dicho, esto no puede ser, esto es muy raro. Es un déficit democrático impresionante. Y efectivamente, cuando los profesores han empezado a escarbar un poco, han encontrado problemas de corruptelas masivas, de preferencia al partido, nepotismo, etcétera, etcétera, permanentemente. Yo no sé si es lo que queremos. De hecho, ya, yo lo he escuchado un poco al final, el último ponente, lo que explicaba al final, la sociedad pública de alquiler ya se intentó y fue un completo fracaso, con una deuda enorme, enorme. 5. La vivienda social de alquiler es cíclica, crea dependencia y es costosa de mantener en el tiempo. Se ha demostrado en todos los países también. Entonces, yo lo que les propongo es, y ahora les haré las propuestas más concretas a corto plazo y a medio plazo, y con esto acabaré. Primero, la diversificación de las formas de tenencia. Segundo, la cohesión territorial. Una es un ejemplillo a corto plazo, hacer esta tarde o mañana por la mañana, y la otra tranquilamente, hay que empezar ya. ¿Vale? Les explico un poco mis recetas, ¿no? Paso esto un poco. Bueno, esto es lo que es la vivienda asequible. Esto es muy, muy complicado. O sea, no hay fórmulas mágicas, ¿eh? Esto también lo llevo diciendo hace muchos años, veo que tiene fortuna. Este es justiniano. Bueno, a corto plazo. Primero, España está carente de un continuum de tenencias de la vivienda. Tiene que haber tenencias a la vivienda desde la más humilde vivienda social de alquiler muy subvencionada hasta la vivienda privada 100%. Tiene que haber un rango enorme. Tenemos que superar, hace muchos años que lo llevo explicando, la dicotomía entre compra y alquiler. Hay más tenencias. En Cataluña tenemos, por ejemplo, a través de la Ley 19/2015, la propiedad compartida y temporal que permite ser propietarios a los catalanes sin sobreendeudarse. Lo que pasa es que no lo usa nadie. A ver si preferirán tener inquilinos sociales o poner multas. Segundo, la derogación de toda la normativa que avale a la ocupación de viviendas a partir del Real Decreto Ley 1/2021, incluyendo la Ley de Vivienda, la 12/2023, que avala una situación de sinhogarismo. Es increíble que desde la ley se avale una situación universalmente aceptada como gente sin hogar. La ley está diciendo que ya les va bien que haya gente sin hogar legalizada. Es impresionante. La tabla ETOS, una de las 13 tipologías, es la ocupación, con K. Es una situación de sinhogarismo, que tendría que ser resuelta, no tendría que ser amparada. Es increíble cómo nos hacemos trampas al solitario en España. Tercero, derogación de toda la normativa, como les he explicado, del control de renta o de la extensión forzosa de los alquileres. Ustedes saben que en Cataluña, desde marzo, los alquileres pueden llegar a durar 11 años. Y eso pagando. Más otros tantos. Ahora es inconstitucional una parte de la ley, ¿eh? Esta que les decía, la 1/2022. Ya la han declarado inconstitucional en una parte. Pero esto, si no te pagan, el problema está que te puedes quedar más tiempo, etcétera, etcétera, lo que dura el proceso, etcétera. 11 años legal, como mínimo, exigir por parte del inquilino, si es vulnerable, está en zona tensionada, etcétera. Y venimos, si se acuerdan, venimos de 5 años de la LAO, 3 años de la 4/2013, 5 años, 7 años, estamos en 11. 11. Y luego dices que los pisos se han ido al mercado del turístico o el del temporada, uno de estos, claro.
Y dice, pero esto es muy raro porque son unos egoístas. En Wallapop, cuando yo os explico a mis alumnos, cuando vais al Wallapop hacéis lo mismo con vuestra llavero de la Taylor Swift. ¿A que lo vais a vender al máximo posible? ¿A que sí? Pues igual. Es que esto es humano, es normal, es así. ¿Se puede cambiar? No se puede cambiar. 4. Derogación de los aspectos de la ley de vivienda más controvertidos, el que les explicaba antes, según los artículos 10 y 11, porque esto crea una inseguridad jurídica impresionante, y luego las definiciones incorrectas, ¿no? Cuando a mí me dicen que en España tiene muy poca vivienda social de alquiler, este número está inventado. Supongo que ustedes ya son conscientes. Nadie sabe en España cuánta vivienda social hay. No se sabe. Ni dónde está, ni cómo es, ni quién la gestiona, ni quién hay dentro metido. ¿Y desde cuándo están ahí? No se sabe. No hay un censo. Entonces, es que hay un 2. Yo sé quién se inventó ese número, en los años 90, que se sigue usando. Porque cuando yo se lo pregunté, digo, yo el paper más antiguo que he visto que pone este número es el tuyo. Digo, ¿este número dónde lo has sacado? Y dice, bueno, es que claro, hice una aproximación. Y no puede ser que en 2024 seguimos usando un número que no es verdad. Y entonces pueden decir, pero es que en Holanda un 23, un 30, en Dinamarca otro 23, 30. No. ¿Por qué? Porque la definición de vivienda social del artículo 3 de la Ley de Vivienda es incorrecta. Está mal definido. Por lo tanto, es imposible contar una cosa y que sea equiparable esa cifra a ninguna en Europa. Por lo tanto, no sabemos si hay poca. Hombre, ojalá. A ver, cuando algo se ofrece en el mercado por debajo del precio del mercado, siempre hay poco. Si ustedes empiezan a vender aquí en la puerta del Congreso iPhones a 100 euros y venden 100, el 101 le levanta el brazo y dice, oye, eso es una vergüenza. Yo quiero dar mi iPhone igual que estos. Bueno, pues vendo 1000. El 1001 también se quejará. ¿Cuándo se acaba la vivienda social de alquiler? Nunca. No se acaba nunca. El que se quede fuera, el siguiente, es que yo solo cobro 20 euros más que este al mes y me he quedado fuera. Bueno, pues ya tenemos una para ti. Y el otro, yo cobro 23 euros más. Pues, Entonces es una vergüenza. Es impresentable. Podemos estar más o menos que haya un consenso en que ojalá hubiese más. Eso en primer lugar. Pero lo que primero hay que hacer es contarla. Y saber cómo está y quién hay ahí. Hay gente que está metida ahí, perdón, desde los años 70 del siglo pasado. Y que cuando entraron, efectivamente, cumplían requisitos de vulnerabilidad, pero que nunca más se les ha controlado. Y están pagando 25 euros, 10 euros. Esto no existe ese censo. Entonces, instar también, o invitar, no sé cómo decir, a las comunidades autónomas a que revisen todas las medidas intrusivas que han hecho, las sanciones, expropiaciones, recargos tributarios. Les acabo de enseñar que la que lo ha hecho, que este raso no ha servido para nada, ¿no? Aquí le ponía un poco la propiedad compartida y temporal, pero no me voy a liar mucho por el tiempo. Prefiero que pregunten ustedes lo que les convenga. Y a medio y a largo plazo, muy importante, es muy importante. Creo que el Gobierno actual lo comenzó. Creo que era muy importante, no sé cómo está, la verdad que no tengo ni idea de cómo está, pero esto sería muy importante, que es la cohesión territorial. Generar oportunidades más allá de Barcelona y Madrid, y Valencia y 2 ciudades más. Ya está bien. Que tengamos una España vaciada, que los jóvenes tengan que mudarse y no tengan oportunidades. Ya está bien. Esto hay que tomárselo en serio. Y esto dice, bueno, es complicado, claro, es complicado. Pero no tenemos una guía. Sí, el propio Gobierno en 2021 aprobó el España 2050. Si se leen ustedes el capítulo 6, yo participé en ese capítulo 6 y unos cuantos profesores que saben más de cohesión territorial les daban unas claves de cómo hacer eso. Pues eran profesores. Y dice, hay que hacer esto y lo otro. Pero no se está haciendo nada. La ley de vivienda no dice nada de esto. No dice nada de lo que le estoy diciendo que hay que hacer. Cuando todo está en el capítulo 6. Aprobado por el propio Plan de Prospectiva del Gobierno de España 2021. Yo me he quedado muy sorprendido. Y ya lo dije en 2022, pero bueno, es igual. Reformar la LAU para que los arrendamientos urbanos vuelvan a ser atractivos. El problema es que la gente se ha marchado a alquilar a turistas o a mal alquilar de temporada es porque los han echado, como les he enseñado ahora, a través de sucesivas leyes de alquileres del mercado residencial. Antes nadie hablaba y todo el mundo le parecía bien que pues eso, un médico o un enfermero o lo que sea, pues esté 9 meses, si realmente estaba 9 meses. No, eso no había ningún problema, una cosa de rotación, rapidez, etcétera, no había problema. El problema está cuando has expulsado a toda esta gente del mercado residencial, a los propietarios estos, y han tenido que irse todos al mercado temporal, etcétera, y ahora pretender regular eso, lo único que va a conseguir es más mercado negro. Se escaparán. Ya salió la cifra de la economía sumergida en España, está en el 16%. Subirá, claro. Reducir la política de vivienda social orientada al alquiler, por lo que les he explicado antes. Les invito también a hacer un gran pacto nacional por la vivienda. ¿Vale? Esto incluso puede quedar bien hasta en las noticias. Un gran pacto nacional de vivienda, pero de verdad, sensato. ¿Vale? Por ejemplo, una cosa que yo recomendaría es que desde los ministerios, desde el Parlamento, se hiciera más a menudo consultar a la universidad. La reunión que hubo ayer el presidente del Gobierno fue con todos los lobbies.
desde a un lado hasta otro. Y los lobbies que decían, pues bueno, el que tiene un martillo todos son clavos. Le preguntas a un promotor qué hace falta, construir más suelo. Le preguntas a la PA, pues claro, naturalmente, más subsidios, casas gratis y expropiar a los caseros. Bueno, a los promotores públicos, pues más vivienda pública. Bueno, escuche, pero cada uno mira lo suyo. ¿Quién pregunta a la universidad pública? Yo vengo de la universidad pública, trabajamos desde hace muchos años. A mí no me ha preguntado nadie. Y a mí me da igual. Yo les estoy diciendo sensatamente y transparentemente lo que yo creo que hay que hacer. No me juego nada. Me preguntaba Valentito ayer, ¿seguro que usted es un casero? Y yo, no tengo casa, soy propietario de medio piso con mi señora. Ya está. Y nada más. Ya está. Eso se lo digo con toda la honestidad que me corresponde como profesor de universidad. Ese pacto tiene que huir de ideologías, de extremismos, de intereses partidistas, de lobbies, ¿no? E intentar buscar un campo de juego, unas reglas sencillas en las cuales nos podamos entender todos, que seguro que nos vamos a entender. Porque yo siempre les he hablado en esta intervención, me parece, señor la presidenta me pueda corregir, de la gente más sencilla, de la gente que ha quedado fuera de todo, ha quedado fuera de la propiedad y luego la han echado del alquiler. Y luego, pues, alcanzar un marco legal, porque esta es la única clave, ¿eh? También lo que se demuestra en la experiencia internacional es que la vivienda pública de alquiler o de cualquier otro tipo per se, por ella misma, no arregla el problema. Tienes que crear un ecosistema, un mercado, podemos llamar, que por sí funcione lo mejor posible, que alcance al máximo número de gente posible y solamente los que queden al final, los que queden expulsados, esto sí darle una solución pública. Todo lo demás no sirve para nada. Toda la experiencia internacional dice esto. Llevamos 17 años haciendo lo contrario y nos va cada vez peor. Nada, simplemente, pues gracias y quedo a sus preguntas. Muchísimas gracias, señor Nassarre. A continuación intervendrán los grupos parlamentarios para plantearle algunas cuestiones. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Vaquero. Vaya Arratsaldeon, ongi etorria, Nassarre jauna, bienvenido a esta comparecencia. Ha expuesto con gran rapidez, por las horas también entiendo, y toda la información que tenía que darnos. Nos gustaría que todo esto que hoy hay expuesto, aparte de la documentación que nos ha enviado, nos pudiéramos tener los datos que han figurado en la pantalla. Nosotros desde nuestro grupo, como no sé si sabrá, fuimos bastante críticos con la ley de vivienda, sobre todo porque a nuestro entender invadía el ámbito competencial. Seguimos pensándolo, aunque los tribunales no nos estén dando la razón en todo en una parte, pero seguimos pensando lo mismo. No planteamos la derogación de la ley de vivienda, no llegamos a esos extremos ni mucho menos, pero sí creemos que parte de su articulado está incidiendo negativamente, sobre todo en la oferta de vivienda, cuando ahora tenemos verdaderamente una crisis en la oferta de vivienda, porque hay más demanda que oferta. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué medidas creen ustedes quirúrgicas o de modificación de esta ley y de otras leyes? También ha hablado de la LAU e incluso la ha incorporado en las medidas a tomar a medio y largo plazo. ¿Serían necesarias, por un lado, para proteger a aquellas personas que tienen vivienda de esas inseguridades y temores que tienen y que, según todos los informes y el último de la OCU, que se está basado en encuestas tanto a los propietarios como a los inquilinos y como a aquellas personas que son propietarios pero que no ponen a disposición de la vivienda en alquiler? ¿Qué medidas serían necesarias para dotar de más seguridad jurídica, para ampliar el parque de vivienda? Tanto que podría ir a manos públicas. Nosotros tenemos el programa Locavide, que podía destinarse a una administración pública para que fuera, a su vez, vivienda protegida, o la pusiera en el mercado de vivienda privada. ¿Y qué medidas habría que tomar de modificación de la ley también para asegurar una vivienda digna a los inquilinos que en estos momentos están intentando sobrevivir, sumándose a contrato temporal tras contrato temporal y en un mercado muy inseguro y muy difícil para todos ellos? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vaquero. Por el Grupo Plurinacional Sumal, señor Martín.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Gracias al ponente. Yo le iba a pedir alguna aclaración sobre alguna duda en relación a su intervención, por si no lo he entendido bien. Creo que ha relacionado usted el fenómeno de la ocupación con el aumento del precio, o sea, que está aumentando. Nos ha puesto unas gráficas al principio sobre cómo ha ido cambiando la regulación y el precio aumentaba, creo que ha dicho usted, como consecuencia de la ocupación ilegal de viviendas, ¿no? Pero claro, cuando miramos las estadísticas del Ministerio del Interior, la ocupación ilegal de viviendas es completamente marginal, 0,06%, y el 90% de esas ocupaciones se producen en viviendas propiedad de personas jurídicas. Entonces, no sé, me parece como una correlación que ha encontrado usted. Quería preguntarle si tenía algún estudio econométrico donde esa causa esté aislada en concreto y que sirva efectivamente para encontrar, o si es una, no sé, me sorprende que un fenómeno tan diminuto pueda provocar este efecto tan grande que usted ha indicado, ¿no? Pero igual, efectivamente, usted tiene algún análisis econométrico donde se ha conseguido aislar este fenómeno tan marginal y provocando este efecto tan significativo. En segundo lugar, quería preguntarle, claro, usted lo sabe muy bien, que la Ley 12/2023 es una ley marco, no es una ley de bases, porque los equilibrios políticos impidieron que en ese momento se pudieran establecer bases comunes y unidad de mercado en esta materia y, por tanto, depende de que la comunidad autónoma quiera llevarlo a cabo o no. Por lo tanto, un análisis global no tiene mucho sentido, ¿no? Solo tiene sentido, como dice usted bien, la comunidad autónoma que la ha puesto en práctica, que es la comunidad autónoma catalana. Y ahí, según los datos oficiales de la Generalitat de Cataluña, sí ha tenido un efecto sobre el precio de la vivienda. Los últimos datos publicados por la Generalitat de Cataluña, para el segundo trimestre de 2024, los precios del alquiler en aquellos 140 municipios que se han declarado zona tensionada, que no han sido todos los municipios de Cataluña, el precio del alquiler ha caído un 17,2%. Tiene usted razón que ha habido una retirada, no ha habido retirada de viviendas, lo que ha habido es una transformación espuria de los contratos que se han pasado de contratos permanentes a contratos de temporada que esta Cámara está intentando solucionar para mejorar la regulación, aunque de momento ese cambio legislativo no hemos conseguido que lo apruebe la Cámara. Quizá los datos que daba usted de Fotocasa están un poco, no sé, desde mi punto de vista, a veces a los portales se les acusa de inflar los precios y luego son demasiado globales, quizá para ver el fenómeno que, ya digo, solo afecta a 140 municipios. Usted ponía datos por provincias agregados. Creo que me parece que habría que afinar más esos datos. Luego quería preguntarle, porque ha dicho usted que estamos mejor que los nórdicos y que los suizos, ¿no? Y a mí esto me ha sorprendido, ¿no? Y es porque somos propietarios y ellos alquilan, ¿no? Pero a veces se ha planteado que precisamente que el problema no es tanto, antes se refería el compañero del Partido Popular, creo que ya no está, ¿no? Que no era tanto una disyuntiva entre propiedad o alquiler, sino más una disyuntiva entre precios excesivos de propiedad de alquiler. Posiblemente los nórdicos y los suizos tienen un acceso más barato a la vivienda en alquiler que les permite luego utilizar esos recursos en otras cosas más útiles, como formarse, como invertir en otras cosas o comprarse una casa, por ejemplo, algunos de ellos que lo hacen en la costa mediterránea o en las islas, ¿no? Sobre el tema de apartamentos turísticos, que usted es verdad, el capital intenta sacar la máxima rentabilidad posible sin importarle ninguna otra cosa, pero aquí la intervención lógica sería subir la fiscalidad lo suficiente para bajar los niveles de rentabilidad y que estos alquileres turísticos se dedicasen al alquiler permanente, ¿no? Es decir, bajar las rentabilidades para que lo rentable fuera, en este caso, el alquiler permanente. Y, por último, solo, no sé, por lo menos nosotros cuando tomamos el dato de viviendas en alquiler social lo tomamos de la fuente oficial, aunque usted, no sé si nosotros lo tomamos el dato de viviendas en alquiler social del Observatorio de Vivienda y del Suelo del Ministerio antes de Transporte y Movilidad y ahora del Ministerio de Vivienda. Es una fuente oficial que entendemos que está bien construida, pero bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Hernández.
Sí, gracias, presidenta. Señor Nassarre, mil gracias por haber aceptado la invitación y por haber venido aquí a esta comisión a comparecer. Las 20-25 minutos de charla han sido tan instructivos como esperábamos y se lo agradezco de forma pues bueno, muy evidente. Sí me gustaría hacer unas cuantas preguntas. Entiendo que, como todos vamos acumulando bastantes, no será posible contestar a todas, pero las que usted estime más pertinentes. En primer lugar, yendo a una pantalla anterior a la vivienda, se ha mencionado la necesidad de descongestionar la demanda en las grandes ciudades y optar por devolver vida a capitales de comarca, a pequeñas ciudades, a ciudades medias. Y bueno, quería preguntarle un poco al respecto cuáles cree usted que podrían ser medidas interesantes para poder lograrlos y devolver poder a las diputaciones y reindustrializar y descentralizar, bueno, lo que usted considere. En segundo lugar, creo que parte de lo que resulta más interesante de sus intervenciones, que he visto muchas, es la propuesta de la tenencia intermedia, de la propiedad compartida, propiedad temporal, y me gustaría que pudiera explayarse más en ese sentido. Le han preguntado el PNV por qué reforma concreta de la LAU usted consideraría, y me sumo también al deseo de poder escuchar al respecto. Y luego dos cuestiones más. Financiación y crédito, ¿cómo podemos, qué propuesta para que vuelva a haber una financiación al servicio de aumentar el número de propietarios jóvenes y de rentas bajas y rentas medias? Y qué podemos hacer para garantizar que además lo que se construya o el parque disponible de forma prioritaria pueda acceder a él el ciudadano español, que ya no está compitiendo con el resto de ciudadanos españoles, sino también con los ricos de todo el mundo, y que por tanto tienen en nuestra ciudad y sobre todo en nuestras costas y en concretas ciudades del Mediterráneo pues beneficios muy grandes y una posibilidad, teniendo con mucho más dinero en el bolsillo, de comprar por encima del ciudadano español. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández. Bien. Buenas tardes. Yo quisiera empezar con una pequeña reflexión, ¿no? Usted arrancaba su intervención diciendo que ya había estado aquí hace un año antes de que se había aprobado la ley, ya para advertir de que iba a ir mal. Y realmente ahora nos acaba de poner varias diapositivas en las que nos hablaba de datos de un año, de que la ley de vivienda iba mal, ya un periodo tan corto de tiempo que iba mal. Ponía además un dato en concreto que hablaba de que el porcentaje de viviendas fuera del mercado de alquiler ya había descendido muchísimo, incluso en muchas comunidades autónomas en las que aún no se aplica la ley. Por tanto, nos parecía un poco extraño. Entonces, bueno, yo quisiera hacer esta reflexión. Esta reflexión es la siguiente. Yo creo que una ley de vivienda como esta, es la primera ley que tenemos en 45 años de democracia, no creo que se pueda evaluar como si tuviera que tener resultados en un plazo tan inmediato. ¿No? Su desarrollo no se tiene que hacer en un efecto de un esquema de acción-reacción. Por lo tanto, yo creo que las políticas de vivienda hay que evaluarlas. Esta ley de vivienda habrá que evaluarla con un poco de tiempo. Creo que es justo evaluarla a un largo plazo mayor para ver un poco sus efectos. Hoy aquí ha reiterado sus críticas de aquel momento, ha reiterado muchas de las que recogió en sus estudios y sus informes y análisis, artículos de estos últimos meses, pero yo también he hecho un poco en falta que no haya mencionado en ningún momento pues, que esta ley ha empezado a tener algún tipo de efecto en Cataluña. Con el 5% de la bajada de los alquileres se haya limitado simplemente a recordarnos que han salido de un 17% de las viviendas del mercado de alquileres nada más, y que tampoco haya mencionado nada pues, de la cantidad de viviendas exactamente no, más de 67.000 viviendas que ya se han puesto en el mercado gracias a esta ley. Yo también creo que es justo reconocer que todas las dudas que tenemos todos sobre el funcionamiento de la ley son legítimas y la razón es muy lógica. Llevamos, como usted decía, 17 años o muchos años sin una solución real estructural. El mayor problema que tiene este país es que no tenemos una solución real estructural, 17 años, los últimos 6 años con gobiernos socialistas y solamente un único año con este marco. Es cierto que yo considero que la alternancia política ha provocado que haya diferencias a la hora de gobernar. Hay momentos de gobiernos progresistas en los que se entiende que la vivienda es un derecho y periodos también de gobiernos de otras fuerzas políticas, populares en concreto, que han decidido aplicar políticas como la descalificación de la vivienda de protección oficial en propiedad o también el dejar en las manos de los fondos de inversión
la salida de las crisis inmobiliarias. Es decir, que estamos ante dos formas antagónicas de trabajar que yo creo que impedían que avanzáramos en la búsqueda de soluciones reales para la problemática de la vivienda en este país. Pero ahora sí que nos hemos dado un marco legislativo para construir un modelo estable y yo creo que deberíamos de darle tiempo para poder desarrollarse. Más allá de estas críticas, creo que nos hace falta también un poco de reflexión en este sentido. Antes hablaba también, y voy a empezar ya con las preguntas, utilizaba el término expropiación, como que el Estado está legitimado para hacer con las viviendas en propiedad casi lo que quisiera. Y yo realmente entiendo que la ley no busca interferir en la propiedad privada. Me parece, antes usted utilizaba el término de profesor, es un exagerado, pues yo en este caso también lo voy a utilizar, ¿no? Yo creo que hablar de expropiación, a mi juicio, es una interpretación muy exagerada de la ley, una ley que no impone límites arbitrarios, no establece límites arbitrarios. Y yo quisiera preguntarle ya, sin antes reflexionar, que yo creo que el objetivo de esta ley es muy claro. El objetivo de la ley es incrementar el parque de viviendas públicas y asequibles. Lo decía esta mañana la ministra, tenemos que atender a ese 45% de la población que reside en alquiler y que, según el Banco de España, está ahora mismo en un riesgo de pobreza. Así que me gustaría hacerle esta pregunta, ¿no? ¿En qué parte de la ley le lleva a usted a interpretar que existe pues, una expropiación o un término que utiliza usted en sus artículos que a mí me llamó la atención, una tenencia tutelada, ¿vale? Si se refiere usted al aumento del parque de viviendas sociales en 67.730 viviendas desde entrada en vigor de la ley, si se refiere usted a los incentivos fiscales para propietarios o la promoción del alquiler asequible. Después también me gustaría hacerle también otra pequeña reflexión sobre su comentario sobre la regulación de los alquileres. Es cierto que hablar de regular los precios de alquiler requiere mucho cuidado. Creo que es un tema sensible y, por lo tanto, hay que hacerlo para proteger a todas las partes. Pero también creo que dejar al mercado sin ningún tipo de regulación o sin ningún tipo de intervención pues no garantiza el acceso a la vivienda. Lo hemos visto con el ejemplo de la crisis del año 2008, cuando el PP, estando en el Gobierno, y vendieron cientos y cientos de viviendas a fondos buitres. Esa falta de regulación no hizo más que empeorar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también es bueno que reconozcamos todos que la ley de vivienda no solo se limita a poner un tope en las zonas tensionadas, sino que tiene también otras medidas complementarias que son, además, que forman parte de esa ley y que son las que van a dar una respuesta clara a la crisis habitacional, el aumento del parque de viviendas, el dar incentivos a los propietarios, el promover un alquiler asequible. Y, por lo tanto, creo que coincido con usted en que tenemos que trabajar juntos para evitar o para que haya un gran pacto nacional para la vivienda. Es necesario que trabajemos juntos para evitar prácticas fraudulentas que están, de alguna manera, poniendo en riesgo la implementación de esta ley. Y yo quisiera hacerle la última pregunta, que es que la negativa de algunas comunidades autónomas a aplicar la ley de la vivienda están, yo creo que, dificultando mucho su implantación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que el apoyo activo de las comunidades autónomas en la implantación de esta ley sería clave para evitar precisamente esas situaciones de prácticas fraudulentas, de picaresca en la huida del mercado de alquiler o cualquier otra cuestión que pueda surgir y comprometer el impacto positivo de esta ley? Y yo solamente quería hacer última reflexión por un tema que yo pensé que lo iba a comentar hoy aquí, pero creo que me gustaría que lo comentara, que es el tema de las tenencias intermedias. Creo que es algo que usted promueve y que, además, desde el Partido Socialista lo hemos apoyado en el Parlamento de Cataluña con nuestros votos a favor. Y yo hoy tengo algunas dudas sobre estas medidas. Creemos que pueden aportar soluciones interesantes a las crisis, ¿no? Pero también que no pueden ser unas medidas únicas, ¿no?, para esto, porque este modelo, en muchos casos y no en todos, va a exigir también un cierto nivel de solvencia financiera a los inquilinos que se hagan con esto, incluso también para la clase media, que pueden ser reticentes los bancos a ofrecer créditos para estas modalidades. Entonces, mis preguntas sobre esto es si cree usted que este modelo puede integrarse dentro de una política de vivienda pública que realmente priorice el derecho universal a una vivienda digna y accesible para todos y en el marco de esta ley. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación, y para cerrar este turno, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, el señor Mesquida. Muchas gracias, presidenta, y muchísimas gracias al doctor Nassarre por comparecer hoy en esta Comisión de Vivienda del Congreso. La verdad es que tenía
unas expectativas muy altas con su comparecencia, pero las ha superado con creces. Doctor, permítame plantearle dos preguntas. La primera es sobre la Ley de la Vivienda, aprobada hace ahora 1 año y medio. ¿Le parece que esta normativa es intervencionista en exceso? Y, en su opinión, ¿cree que esta ley ha contribuido a que desaparezcan 1 de cada 4 viviendas del mercado con la consecuente subida histórica de precios de alquiler? Y, si es así, ¿considera que necesitamos un enfoque distinto, tal vez menos restrictivo? Por ejemplo, esta misma semana, hace 2 días, el Govern Balear de Marga Proens ha presentado el Plan Lloguer Segur, el Plan Alquiler Seguro, que busca reintroducir viviendas en el mercado, garantizando al propietario el cobro de la renta y, por otra parte, apoyando al inquilino, cubriendo hasta el 30% de la renta para que ésta sea asequible por debajo del precio de mercado. Lógicamente, esto se hará con unos filtros, como por ejemplo el no tener parentesco entre las partes, que los inquilinos tengan unos ingresos anuales por debajo de los 60.000 euros anuales, o que sean residentes desde hace un mínimo de 5 años, por ejemplo. También es importante que no tengan otra vivienda en propiedad. ¿Considera que estas políticas de incentivo que equilibran la oferta y la demanda son más eficientes que las intervenciones que restringen el mercado? Y la segunda pregunta iría respecto a la vivienda en propiedad para los jóvenes. El Partido Socialista nos quiere hacer creer que los jóvenes españoles no quieren tener una vivienda en propiedad. Y nosotros creemos que no lo hacen porque no tienen capacidad de ahorro. ¿Cree usted que realmente los jóvenes no compran porque no quieren? Desde el Partido Popular consideramos crucial ayudar a incentivar la compra de la primera vivienda, promoviendo políticas de avales del 20% donde el banco no llega, y de deducciones fiscales, siempre para la compra de la primera vivienda, insisto, ya que creemos que el sueño de la gran mayoría de los españoles es tener una vivienda en propiedad. Y estas son las 2 preguntas que le quería plantear. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Mesquida. Para concluir el debate, el señor Nazarre tiene la palabra y espero que no tenga muchas preguntas que contestar. No, las ha recogido en una sola página. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que muchas gracias de verdad, señores diputados, por su interés, ¿no?, en lo que les he podido explicar desde la universidad, ¿no? A ver, en relación al Grupo Parlamentario Vasco, cuando comentaba el tema de las competencias autonómicas, efectivamente, eso también estaba puesto en el informe que tuve que hacer antes de la Ley de Vivienda, y ya habíamos dicho que invadía competencias autonómicas. Y de momento la única sentencia que en el Tribunal Constitucional efectivamente ha dicho que invade competencias autonómicas. Quizás no todas las que se habían previsto, aunque quedan 5, 6 o 7 recursos por resolver, pero ya lo irá diciendo, ¿no? Yo creo que hay cosas que son más claras. La Constitución claramente dice que eso es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, por lo tanto, pues es lógico que vayan cayendo pequeñas partes como era previsible, ¿no? El tema de de proteger a los que tienen vivienda y las medidas, bueno, yo se lo había puesto un poco aquí en este resumen, ¿no?, en lo que es las medidas para entendernos más a corto plazo, ¿no? A ver, hay un error que he oído dos veces y eso ya no es correcto, ¿eh? Es decir, la Ley de Vivienda está en vigor en toda España, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay cuestiones que tienen que desarrollar las comunidades autónomas. Por ejemplo, los 2 aspectos que he puesto marcado precisamente, aprovechando la pregunta del Grupo Vasco, ¿no?, que me parecerían más importantes, que son eliminar cualquier amparo de la ocupación con K, cualquiera, y, por otro lado, volver a versiones de la LAU, y si alguien está muy interesado, pues yo tengo algunos trabajos de esto porque lo trabajamos mucho en un proyecto que se llama, lo pueden ver ustedes también en Internet, se llama Proyecto Tenlo. Ahí comparamos 35 sistemas de alquiler de 35 países y seleccionamos las mejores prácticas de cada país. Y les puedo asegurar que ninguna se parece a la Ley de Vivienda. Ninguna. ¿De acuerdo? Hicimos un trabajo que costó 2,5 millones de la Unión Europea, fue muy exhaustivo y comparamos 35 países. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, se lo puedo explicar yo y si no, lo pueden mirar ustedes. Yo creo que una LAU del 94, en versión original, con cuestiones vitaminadas. Yo les lanzo una de ellas, una que me parece muy importante, que es que haya 2 contratos de alquiler. 2. ¿No? Uno para jóvenes,
con más movilidad y otro más protegido para familias. Incluso yo lo he defendido, lo tengo escrito en el libro que escribí sobre los 15 años de políticas de vivienda hace ya 3 años, incluso indefinido. Indefinido, contrato indefinido para familias con mecanismos de salida, ¿vale?, en casos de necesidad muy imperiosa de un familiar, es decir, una serie de mecanismos, e incluso con control de renta voluntario e incentivado. Entonces, lo tengo por escrito y perfectamente defendible, basado, como les decía, en los modelos funcionales de alquiler comparados de 35 países. Estuvimos 4 años para hacer ese informe para la Unión Europea, ¿de acuerdo?, con expertos de cada uno de esos países. Por lo tanto, a la pregunta ¿qué medidas? Muy importante estas dos, y también añadir también la de la expropiación, de los artículos 10 y 11 de la Ley de Vivienda, y les explico, aprovechando la última pregunta o de las últimas preguntas, por qué es una expropiación. Bueno, porque son los 2 artículos y más una disposición final que utilizan la competencia del Estado en materia civil, el artículo 149.1.8 de la Constitución. Son los únicos artículos que se utilizan la materia civil, la competencia civil del Estado para regular, y por lo tanto saca la vivienda del Código Civil. Ya no se puede comprar y vender como una jarra, por ejemplo, o alquilar como una jarra, por ejemplo, sino que va a ser el Estado quien tutele para qué lo vas a alquilar. Ahora está intentando tutelar por cuánto, pero también podrá tutelar por qué, para qué, a quién, cuándo, cómo. De hecho, la propia ley ya incluye ya la primera característica, que es que solamente se aceptan en aquellos negocios jurídicos, se entiende, que sean para habitar, para vivir. Todo lo que no sea eso se abre completamente a cualquier prohibición, multa, sanción, etcétera, etcétera. Y eso ya lo expliqué, yo creo que abastamente es catalán, con extensión, digamos, suficientemente, en 2022. Pero lo tengo por escrito también, si le interesa, pues yo lo explico, o está ahí explicado, pues por qué implica esto y qué puede implicar. Ya di algunos ejemplos entonces, como por ejemplo, pues si tienes un solo piso y tienes 2 hijos y tú solo quieres dejar al hijo que ya tiene un piso, eso él no lo va a usar para vivir. Por lo tanto, el Estado puede decidir, es que usted ese piso no va a cumplir la función social. Y, por lo tanto, ese piso va para el otro hijo. ¿Y si solo tengo un hijo? Pues igual el Estado dará buena cuenta del piso ese. Esos 2 artículos, tal y como están redactados, y ya se lo digo esta vez como catedrático de Derecho Civil, abren unas puertas, ¿sí?, a un elemento que está distorsionando considerablemente todo el mundo de la vivienda, que es la función social, que no tiene límite. La función social no tiene límite. Tanto Comte como Duguit negaba los derechos subjetivos, por ejemplo. Duguit es el padre de la función social, para los que no sean juristas. Comte era uno de los maestros de Duguit. Comte dijo, todo buen ciudadano tiene que ser un buen funcionario. Comte. Y Duguit dice, muy bien, y esto aplicado a la propiedad, quiere decir que la propiedad no es un derecho subjetivo. Duguit negaba todos los derechos subjetivos, lo que ahora llamamos en gran parte derechos humanos. Y dice, la propiedad privada es una función social. Y de ahí lo copiaron, pegaron en constituciones, pero nadie estipula el límite. Y el Tribunal Constitucional tampoco lo dice. Tampoco, no se entiende nada. Que si el corazón, que si el núcleo duro, que si el no sé qué. La última sentencia la pueden leer ustedes de hace un par o 3 de semanas. Impresionante. Por lo tanto, ahí han abierto unas puertas, no sé si queriendo o sin querer, que son impresionantes. El tema de las preguntas en relación por tanto, yo creo que ha quedado... bueno, ¿y qué temas son de las de la vivienda que están en vigor en toda España? Pues por lo que les pongo aquí, por ejemplo, hay más, pero aquí les pongo el tema de los ocupas, eso está en toda España, es decir, quién tiene que probar que es vulnerable, quién tiene ciertas propiedades. Estuve con el Consejo General Judicial hace unos meses, muchos jueces. Me dijeron, estamos ya señalando desalojos que antes se señalaban en 6-7 meses, a desalojos a 2 años vista. Solamente por el efecto automático al día siguiente de la ley de vivienda. Cuando decía si la puede la ley, eso lo dijo un juez, es magistrado de alto rango además. Y ellos son los que están señalando, incluso de primera instancia, los que están señalando, ¿no? Y aparte de las estadísticas, los que están en trinchera también. Dice que si ustedes estaban buscando efectos inmediatos de la ley de vivienda, ahí tienen uno, eso fue al día siguiente. Y en relación en cuanto a los números de la ocupación, nadie sabe cuántos ocupas hay en España. Tampoco podemos decir que sean pocos. Lo que sí que tenemos solamente hay estadísticas del delito de usurpación.
¿sí? Pero, ¿y los civiles? Nadie los cuenta. Es decir, los posesorios de 250, no sé si es jurista, probablemente sí, los posesorios de 250, eso no los cuenta nadie. Y de 2018 hay una vía especial para ir por ahí, esos no están contados. ¿Sí? Por lo tanto, no sabe nadie cuánto lo ocupa. Y además, aquí yo creo que ahí estaríamos todos de acuerdo, que eso tiene un alcance subjetivo. Que eso efectivamente hay una parte de esto. Por lo tanto, yo creo que el momento en que... Y luego tienes el otro efecto, que esto es de la ley de vivienda, aún es más claro, sobre todo, y además la utiliza el Tribunal Constitucional en esta última sentencia, cuando dice el Estado ya ha dicho cuándo un inquilino se puede quedar a pesar de que no pague. Y eso lo hace la ley de vivienda. ¿Sí? Y por lo tanto tumba la 1.22 catalana, que lo pretendía hacer por otra vía. ¿Sí? Lo coge por ahí, ¿no? Y por lo tanto, estos son los inquiocupas legalizados. Dejas de pagar siempre, desde siempre, desde hasta la ley hasta la 1/2021 que les he puesto aquí, quien no paga sus deudas, ¿no? El Código Civil, el derecho romano, 2.400 años, pues incumples y hay que resolver aquello. Ya está. Cuando uno empieza a alterar esas reglas de 2.400 años, y hemos pasado crisis mucho más graves que estas, las consecuencias pueden ser incalculables, porque no se sabe. ¿Sí? Es la primera vez. Por lo tanto, pero yo no creo que sean demasiado buenas, ¿no? Por lo tanto, cuidado con el error ese, que la ley de vivienda no está en vigor en España. Está en vigor en toda España en las partes principales, que son estas. Y luego lo que se haga depender de declaración o no de zona tensionada, entre ellos el control de renta o la extensión forzosa de los alquileres, entonces sí que las comunidades autónomas que declaren el control en la zona y tal, y luego aspectos más de vivienda pública y otro tipo de cosas. Pero lo que es el core, digamos, del derecho civil, eso está en vigor en toda España a través de la LAU y a través del derecho procesal. ¿De acuerdo? El tema de porque los suizos, bueno, ya eso sí que se lo he puesto. La primera, que si ellos están mejor que nosotros, no, y se lo vuelvo a decir. Estos son datos de Eurostat. En esa columna, se lo pongo más fácil, arriba, esa de ahí, es el nivel de sobreendeudamiento de esos países a causa de la vivienda. Aquellas familias que dedican más del 40% de sus ingresos a temas relacionados con la vivienda, alquiler, hipoteca, gas, luz. Están todos peor que nosotros. Todos. Los nórdicos. Eso, vamos, no sé, pues no es lo que lo de Eurostat, pues es otra cosa, ¿no? El tema de mecanismos impositivos o soft me parece bien a incentivar o desincentivar alquiler turístico, no. Yo creo que es una herramienta muy utilizable y que hay que utilizarla más, pero sin olvidar que, por ejemplo, las manifestaciones que hay sobre inquilinos son completamente legítimas y además yo los entiendo. Es más, si me tocara a mí, probablemente estaría ahí con la pancarta, ¿sí? Pero se equivocan del objetivo. El objetivo no son los caseros. El objetivo son estas normas que se las he enseñado una a una, que, bueno, puede ser una correlación o no. O sea, estamos de acuerdo que correlación no es causalidad, ¿sí? Pero es correlación. Y lo único que he hecho ahí es poner encima de los años que toca en las gráficas cuándo se han aprobado esas leyes, que todas han entrado más o menos en vigor en un mes. Y, bueno, no es casualidad, digamos, que implique que cada norma pegue un salto. Puede que no sea causalidad, pero desde luego sí que es correlación. El tema de la propiedad compartida y temporal no tenemos mucho tiempo, pero básicamente estos son dos figuras que están en vigor en Cataluña desde 2015, están en el Código Civil de Cataluña y efectivamente se votó, como decía el representante del Partido Socialista, con ningún voto en contra. Todo el Parlamento de Cataluña hubo gente que se abstuvo, que fue Ciudadanos, PP, creo que se abstuvieron por un tema de competencias y tal. Yo creo que es un error, porque Cataluña tiene competencias para regular eso. Pero no hubo ningún voto en contra, por lo menos, ¿no? Y son herramientas de buffer, de acordeón, entre la vivienda social y el mercado privado libre, carísimo, inasequible. Cuando nosotros hablamos, porque nosotros trabajamos en trinchera con instituciones de gente sin hogar, o el tercer sector, y nos preguntan, dice, el principal problema que tenemos es que las personas que tenemos asistidas no pueden dar el salto. Las tenemos permanentemente ahí. El otro día estuve en Vilafranca del Penedès, lo mismo. Digo, ¿cómo va? Va reduciendo la cola. Alguno de los que empezaron hace 15 años con el problema ha ido saliendo y dice, no. Esto es más y más y más. Digo, bueno, ¿y por qué no utilizáis figuras que acompañan hacia el mercado, hacia la responsabilidad personal, hacia el ahorro?
Es verdad, porque tampoco nos lo explican, porque tampoco están fomentadas, porque tampoco tienen un acompañamiento bueno. Pero, en cambio, en el España 2050, en el proyecto de perspectiva de presidencia del Gobierno de 2021, están puestas para extenderse en el resto de España. Hay un anclaje doctrinal, si quieren llamar, para extenderlas al resto del Estado y utilizarlas para que esas personas que están ahí, parece, de manera estructural, puedan ir saliendo poco a poco del pozo. Y esa gráfica que les he enseñado de Cataluña no vaya cada vez a más, ¿no? No me quiero extender más, pero quiero decir, básicamente, propiedad compartida quiere decir que puedes ser propietario comprando solamente un 5% de la vivienda, un 25, un 28, un 56, lo que tú puedas, sin sobreendeudarte. Y la propiedad temporal quiere decir que puedes comprar una vivienda por un número de años, entre 10 y 99 años. Y eso necesariamente vertebra el mercado, fracciona los precios y da más posibilidades a familias. Ligándolo con una de las últimas preguntas, es si los jóvenes están interesados. Sí, hay encuestas de esto. Los hace, creo que efectivamente, Fotocasa, es la única que yo sé, que yo conozco. Cuando utilizo esas cifras es porque no encuentro ninguna otra. Y sistemáticamente, cuando se les pregunta si les gustaría a los jóvenes ser propietarios, la respuesta es sí. Suelen rondar el 76%, 80%, dependiendo de los años. Claro que lo quieren ser. Es natural, es derecho natural ser propietario. Lo que pasa es que no pueden. ¿Es correcto el tema del aval con dinero público? Yo creo que no. Es un tema que ya he discutido alguna vez cuando me lo han preguntado. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es echar leña al fuego. Es decir, si los jóvenes son incapaces de ahorrar un 20% y se lo facilitamos, ¿cómo vamos a asegurar que seguirán pagando el resto? Es más, los trabajos que se han hecho en relación a la experiencia en Londres de todo esto, que está muy bien documentada, puedo enviar enlaces, lo que necesitéis, lo que necesiten, dice que efectivamente fue una hiperinflación de los precios. Es muy parecido a lo del bono joven. 50% en cada uno, el casero y el otro. Pues lo mismo hacen los promotores con este tipo de ayudas. Ah, que eres joven, tienes un bono con dinero público, un aval. Tranquilo, aquí ya, si acaso, ya llegaremos a un acuerdo. Y esto en Londres, al máximo, un montón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una experiencia que yo creo que no funciona. Creo que la propiedad compartida es más ajustada. Recibes lo que pagas. ¿Puedes comprar un 20%? Recibes un 20% de propiedad. ¿Que quieres otro 15%? Ahorra para otro 15% y poco a poco. ¿Cuánto tiempo tengo? 99 años, tranquilo, tienes tiempo. Poco a poco. ¿Sí? Poco a poco. ¿Sí? Ahora, que te den dinero gratis o una aval gratis, bueno, yo no ponga nada, si acaso ya o dejo de pagar uno o el otro, bueno, eso inflaciona, ¿no? Y eso no acaba de funcionar. La experiencia en Londres no ha ido bien. El tema del... algunas preguntas más, por ejemplo, no sé si alguna más en concreto, el artículo 11 ya lo he explicado, la regulación de los alquileres, yo creo que lo he explicado bien en esa superposición de las cosas. Bueno. Bueno, y luego teníamos el tema este de los avales, ¿no? Este de avales viendo hacia el final. Bueno, nosotros hicimos un trabajo para la Fundación Pablo Iglesias, pero la de Europa, es decir, la Fundación Progresista de Europa, que publicamos en 2021, trabajando con expertos, algunos ya faltan, lamentablemente, gente buenísima, antiguo alcalde de Eslovaquia, bueno, de la ciudad de Eslovaquia, bueno, es decir, de Bratislava, ¿verdad? Gente brillante, ¿no? Y conseguimos hacer un catálogo, está en abierto en Internet, buscan ustedes ahí Concrete Actions for Affordable Housing in Europe, lo buscan ustedes, estaba al principio aquí, es este aquí de color rojo, lo buscan ahí, ese de color rojo a mano derecha, arriba, y ahí juntamos, esto está hecho está la Fundación Pablo Iglesias y las equivalentes, digamos, en los demás países, y conseguimos llegar a una entente de qué políticas han funcionado en cada uno de los países que se analizaron. Se analizaron, no sé, recuerdo, 6 o 7, que es lo que daba para lo que podíamos disponer, y una de las que salió fue precisamente esa, la que comentábamos de dar esa seguridad, ese acompañamiento en caso de impagos. Yo creo que en un contexto como el que tenemos ahora de máxima inseguridad, para los caseros, los que tienen las casas, ¿no? Dice, ¿qué solución inmediata? Es que vuelvan esas casas al mercado, las que ya están construidas. Luego ya construimos más, pero las que están construidas y que están en mercados que no tocan, que vuelvan. Por lo tanto, cuanta más seguridad se les dé, más podrán volver, más atractivos se vuelvan a volver a ser. Hay muchos caseros que estarán muy contentos de tener una familia varios años ahí, que les pague tranquilamente y que funcione, etcétera, ¿vale? En lugar de tener pues el turista que la va liando cada semana, los vecinos enfadados, le destrozan la casa, seguro, pero seguro. Pero lo que pasa es que han sido expulsados a través de las normas que les he enseñado. Entonces, bueno, pues
hay que hacerles volver. Pues una de estas, que en Cataluña le hemos llamado durante muchísimos años el aval lloguer, una medida que ha funcionado muy bien durante muchísimos años, que es un acompañamiento con dinero público, 6 meses en su momento fue, de pago de la renta, en caso de impago, de aval de la renta en caso de impago del inquilino, pues funcionó muy bien, el coste era relativamente bajo y fue muy razonable. Luego se fue dejando pues, a favor de políticas, pues como les explicaba antes, más intrusivas, de multas, sanciones, que no han funcionado para nada. En cambio, esta, que sí que fue identificada como buena práctica, pues esta ya no se ha hecho tanto, ¿no? Entonces, recuperar modelos parecidos, como comentaban en Baleares, pues a mí me parece bien. Y no sé, yo creo que por la hora que es, prudentemente, yo creo que lo podíamos dejar. Nosotros lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, doctor Nazarre, por todas las explicaciones y por el tiempo dedicado a nosotros. Sentimos mucho los horarios y la verdad que creemos que ha sido una jornada muy productiva. Sin más temas que tratar, vamos a levantar la sesión.